Hola jóvenes, bonita tarde. Espero que todos estén bien. Yo ando con un poquito como de temperatura, como durante la semana descubrimos que una compañerita de trabajo trae COVID, entonces espero que no sea COVID y sea solamente COVID psicológico, pero como traigo un poquito de malestares en la cabeza, en el cuerpo, entonces espero que no sea. Pero por lo pronto, pues no hay que dejar de trabajar. Eso es muy importante y sobre todo a aprovechar los tiempos. Y una de las pruebas más importantes siempre para la humanidad es continuar. Así que, pues hay que continuar nosotros también. La función tiene que continuar, ¿no? Bueno, el día de hoy les voy a platicar en dos videitos sobre el modelo cognitivo. Es uno de los modelos que también explica o, digamos, es retomado por la psicología educativa en los últimos años, porque permite de alguna forma pues también reconocer cómo funcionan los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Este modelo probablemente es uno de los más influyentes actualmente. Eh, digamos que nos ha dado una mayor comprensión acerca de por qué hay maneras diferentes de aprender. Hace muchos años, la idea en la educación era enseñar de manera estándar, es decir, tener un método igual y así hacerlo o así llevarlo a los estudiantes, independientemente de su condición económica, sus condiciones físicas o incluso hasta sus situaciones socioeconómicas. Pero hoy en día tenemos un modelo a nivel internacional en la educación y que en este caso pues también impacta la psicología educativa, que es el modelo cognitivo. Como hoy en día pensamos que lo que hace años llamábamos la mente humana, ahora le llamamos nuestras capacidades cognitivas o cognoscitivas. Entonces, estas propuestas que hace el modelo cognitivo casi surgen de 1970 hacia acá, tienen más fuerza a partir del 90, inicios del 2000 en todo el mundo, y en la educación digamos que se retoman de manera más intensa y en la psicología educativa básicamente a partir del 2010, ¿no? Cuando tenemos pues un campo nuevo que ya venía digamos, muy intenso desde 1980, pero toma su auge en el siglo XXI, que es las neurociencias. En este sentido, el modelo cognitivo se ha visto muy beneficiado por las neurociencias y todo este movimiento, ¿no? Para poder entender ya no la mente, sino el órgano cerebral, el órgano que produce procesos psicológicos y procesos cognitivos. Tratando de entender el cerebro humano, entonces descubrimos que hay que cambiar la perspectiva acerca de cómo entendemos cada proceso psicológico, cada proceso cognitivo en los humanos. Entonces vamos a ver primero qué sería la cognición. Hoy en día, ¿qué se le considera este concepto? Recuerden, en la psicología y en la psicología educativa y en cualquier psicología del siglo XXI, ya no podemos decir que queremos explicar la mente. Si se fijan, ya pocos psicólogos en sus tarjetas de presentación ponen el símbolo de la psique, ¿no? Ya la mayoría de los psicólogos ponen un cerebro o una neurona. Y ese cambio sucede casi del 2000 para acá, o 2005, de hecho, 2010 para acá. Aunque los psicólogos no son expertos en neurociencias, porque la licenciatura no está para eso, se ha entendido cada vez más que la psicología tiene un gran motor para explicar cómo funciona el humano si cambia la postura de entender aquello que llamábamos lo mental, ahora llamarlo cognición. Entonces, los humanos tenemos cognición. ¿Qué es la cognición o cómo se concibe? Fíjense que en el caso de este modelo teórico, y que es retomado por la psicología educativa de manera, les digo, muy fuerte, se considera la cognición como esta representación interna de información, la cual termina siendo procesada por un órgano y no es otro más que el cerebro. Aunque digan en los documentales que es el estómago, que las células cardíacas tienen memoria, el órgano por excelencia para poder procesar información, es decir, obtener datos y generar información, es el cerebro. Fíjense que aquí hay una palabra muy, muy importante, que es precisamente la palabra procesado. Aquí es donde reside realmente el elemento central que llamaríamos cognición, porque
Cuando hablamos de un producto procesado, imagínense, no sé, una lata de atún, por ejemplo, una lata de sardina. Le llamamos alimento procesado porque cuando uno abre la lata es muy difícil reconocer que lo que viene dentro de la lata es parte de un pescado. En el caso del atún, por ejemplo, cuando abrimos la pequeña lata, vienen como capas muy blanquecinas, ¿no? Muy café claritas, ¿no? De una especie como de carne extraña, ¿no? Muy suave, que nos recuerda al pescado, pero de pronto pareciera que no es el pescado, ¿no? Porque no le vemos ni las aletas del pescado, ni los ojos del pescado. Entonces, a eso le llamamos alimento procesado porque ha sufrido tantos cambios desde su forma original de pescado hasta terminar en una lata, que cuando uno la ve en el mercado sabe que eso es un pescado porque viene el dibujo, pero uno realmente no, pues no está viendo el pescado, está viendo algo muy diferente al pescado original. En ese sentido, colegas, si tomamos esa analogía de la lata de atún, el cerebro humano hace básicamente lo mismo. En este momento que yo les estoy hablando, en este videito que les dejo, cada uno de ustedes está tomando la información de manera tan particular que es muy difícil para mí determinar o querer determinar que todos están quedando exactamente con las mismas palabras y con la misma interpretación de lo que digo. A lo mejor ustedes conocen más el atún que la sardina, pero les gusta más comer sardina que atún. Entonces, eso ya va a ser una diferencia en cómo lo van a representar ustedes internamente. Así que en el caso de lo humano, colegas, cuando hablamos de esta representación interna, recuerden que esto sucede en lo encubierto, en la intimidad, digamos, de esta especie como de visión o una especie de escenario interno, ¿no? Como un escenario de teatro, pero propio, en donde en este caso el cerebro es quien mejor sabe hacer esta transformación de información. Recuerden que aquí estamos haciendo o insistiendo en que los datos que obtiene el órgano cerebral al fin y al cabo son procesados. ¿Eso qué significa? Significaría que si ustedes ven en este momento no sé, su celular, por ejemplo, cada uno de ustedes va a estar simplemente hasta introduciendo un dato diferente a sus cerebros por la manera en la que miran. Si ustedes tienen astigmatismo, por ejemplo, o miopía, como mi hija, probablemente necesiten tener sus lentes para ver su celular o ver la pantalla. Es decir, cada uno de ustedes tiene una conformación en la recepción de los datos visuales, auditivos, táctiles, olfativas, gustativos, tan particular que es muy probable que la manera en la que se interpreta la información por parte de su órgano cerebral va a ser súper individual. ¿Ok? Entonces, piensen aquí, ya si hablamos de psicología educativa, lo difícil que se vuelve entonces saber con qué se queda un estudiante cuando está en el aula, ya sea presencial o en el aula virtual, ¿no? ¿Con qué se queda exactamente? El maestro tiene un objetivo de enseñanza, pero en realidad el aprendizaje con el que se queda cada alumno, cada estudiante, cada humano que está sometido a la enseñanza, ¿con qué exactamente se quedará? Fíjense que este procesamiento de información que les hablo, en el caso del modelo de la cognición, em, no se hace de una sola ocasión, sino que tiene una especie de varios momentos. Seguramente ustedes están pasando por la materia de procesos psicológicos, por ejemplo, y están aprendiendo que hay diferentes estructuras cerebrales que se encargan de cosas diferentes, pero cada una de ellas le aporta algo, suma algo a esto que llamamos los sistemas funcionales, por ejemplo, a nivel cerebral. Y estos sistemas se conforman por múltiples pequeñas operaciones, como cuando una fábrica de ropa tiene muchas estaciones. Fíjense que en una fábrica de ropa, toda la pieza que ahora la llamamos camisa y que la llevamos puesta, o un pantalón Levi's, por ejemplo, pues no empezó así, ¿no? Empezó en partes. Y el primer momento de la creación de la pieza debió haber sido cuando la encargada de cortar las piezas según el patrón tuvo que poner pues esos patrones que usan las grandes empresas, ¿no? Para hacer las piezas, lo tuvo que poner sobre la tela, ¿no? Y cortarla. Ya que cortó la parte de adelante, las mangas, el cuello de una camisa, tuvo que pasar esas piezas por varias
varias costureras que están colocadas como estratégicamente, como en una línea, ¿no? Lo que llaman las líneas de producción. Y cada costurera va ajustando diferentes estructuras de la camisa. Por ejemplo, una costurera se encarga de unir todas las partes, a lo mejor del frente y las partes posteriores. Otra, al mismo tiempo, otra costurera recibe, por ejemplo, los puños de la camisa. Y otra costurera va cosiendo la parte, por ejemplo, de las bolsas frontales, ¿no? Que van en la camisa. Poco a poco esa línea de producción va armando lo que al final ahora sí parece una camisa. Y terminamos con un producto terminado que, si se fijan otra vez, fue un producto procesado. La tela sola ya no se parece a esta camisa, que tiene forma, que tiene cuello, que tiene puños, que tiene botones. Entonces, lo que ha pasado es que se procesó la información, es decir, se cambió el producto original en otro, pero hubo muchos pequeños pasos. En el cerebro humano va a suceder lo mismo, colegas. Para lograr esto que llamamos la cognición, o sea, esta representación interna, no sucede en un solo lugar, sino que sucede en muchos lugares y en ocasiones sucede al mismo tiempo. Por lo tanto, como dice aquí su parte del slide, ¿no? Procesar esta información quiere decir que hay sistemas de procesamiento, varios sistemas que a veces son secuenciales, a veces son en paralelo, y todos ellos cooperan con cada uno de ellos haciendo su propia tarea. Y después debe haber, claro, lugares en los que se conjugan esas partes como un rompecabezas y terminan produciendo lo que llamamos esa representación. Entonces imagínense todo lo que está en sus cogniciones, colegas. Incluso si yo les digo ahora, piensen en cómo cómo hacen una quesadilla. ¿Cómo es que ustedes saben procesar la información para hacer una quesadilla? ¿Cómo es que tienen que acercarse al refrigerador y saber que existe un refrigerador, ¿no? Y de él sacar a lo mejor las tortillas, sacar la mantequilla o sacar el queso para quesadilla, ¿no? Que tienen ahí. Luego tendrán que cortar, luego tendrán que acomodarlo dentro de la tortilla, doblarla, ponerla sobre el sartén o sobre el comal para que se derrita el queso. Es decir, cada porción de esto requiere que al final se obtenga un producto que requirió esos pequeños pasos. Hubo pasos que a lo mejor se hicieron secuencialmente porque no hay de otra. No pueden poner primero la tortilla y luego tratar de ponerle el queso, ¿no? Sería algo como inaudito. Pero a fuerzas tienen que colocar el queso primero y luego ponerla dentro de la tortilla para que realmente se forme la quesadilla. Así también en el cerebro humano hay procesos que son totalmente necesarios y secuenciales, pero hay otras cosas u otros procesos a nivel cerebral, otros sistemas de procesamiento que pueden hacerse en paralelo. Como cuando una mamá en casa está con la lavadora encendida, está lavando trastes y al mismo tiempo está cocinando la sopa. Todo eso lo está haciendo al mismo tiempo. Cada proceso se hace al mismo tiempo. Entonces, en el cerebro humano sucede lo mismo. También existe esta capacidad, ¿no? Por lo tanto, debemos de considerar, colegas, que siempre la cognición humana implica una actividad muy, muy compleja. Desde, si yo les digo un proceso tan que puede sonar muy sencillo como poner atención, imagínense un niño de 6 años que debe de poner atención a su clase en línea, ¿no? En la casa, teniendo los ruidos ambientales, el hermanito que pasa corriendo, la mamá que está ahí haciendo movimiento con los trastes. Imagínense cómo le hace este niño de 6 años para poder atender su clase en línea. Es una actividad compleja, pero si no hace eso, si él no pone atención, ¿cómo va a adquirir otro más difícil como es aprender? Aprender está después. Primero tiene que poner atención. Entonces vean cómo la cognición nos lleva a entender que ahora hay que pensar el cerebro humano como un conjunto de operaciones que todas juntas son necesarias y que habitualmente, perdón, no nos damos cuenta de que operan todas juntas hasta que hay un error. Como cuando ustedes dicen, ay, ¿cómo se llama este artista tan guapo que sale en estas películas de piratas? Y, ay, sí, hombre, que salen en otras películas también, con estos otros artistas. Y sí, ahí en la película de piratas se pelea y camina muy raro y trae unas rastas y se pinta los ojos y, y es muy bueno. Uno intenta recordar cómo se llama ese sujeto. Y fíjense qué interesante, porque el cerebro sabe que sabe, pero no puede traer el recuerdo. ¿Qué nivel
tan alto de procesamiento tiene esta especie de computadora humana, ¿no? Que sé que sí sé, pero sé que no puedo extraerlo. En el momento no. Y busco otros caminos como, precisamente como buen cerebro que soy, estoy tratando de resolver eso, ¿no? Y trato de acordarme y trato de pensar que en qué película salió y trato de recordar la primera letra de su nombre, etcétera, ¿no? Entonces vean cómo una actividad compleja, como en este caso es recordar un nombre, eso ya es algo complejo. Asociar ese sujeto que nunca has tratado en tu día a día ni es tu pariente, pero lo has visto tantas veces en la televisión o en el cine que reconoces quién es, pero que no puedes aparejar un nombre con esa cara. Esa es una actividad súper compleja. Y en ese sentido, colegas, la cognición tiene esta consideración importante. No podemos pensar que las actividades complejas como el lenguaje, tener ideas, resolver incluso un crucigrama, hablar por teléfono con alguien, no podemos jamás pensarnos o darnos el chance de pensar que son actividades sencillas. En realidad son actividad muy, muy compleja que requiere amplias capacidades neurológicas y sobre todo un colectivo de áreas cerebrales como en una empresa se hace la camisa. Se ocupan muchas costureras, muchas máquinas de coser, muchos estilos de máquina de coser para poder hacer los diferentes remaches que se hacen en una camisa. Lo mismo sucede entonces en el cerebro humano. Requerimos grandes cantidades de subprocesos para poder llegar entonces a dar una representación importante a la información. Cuando ya decimos, se llama Johnny Depp, wow, ok, nos sentimos muy bien. El cerebro alcanzó su meta, que era resolver algo para lo cual está creado, que es resolver problemas. Fíjense que para este modelo cognitivo, lo esencial es entender que siempre habrá un procesamiento de la información, colegas. Es decir, no podemos escaparnos a esta condición de que tenemos siempre que estar procesando. Cuando ustedes escuchan en la televisión una noticia, ya empiezan a procesar la información. Cuando escuchan un comercial, cuando ven un letrero de gel aquí o tómese la temperatura aquí, ¿no? En la entrada, desde ese momento ya están procesando la información. Es decir, ustedes la están cambiando en relación a lo que ustedes son y a cómo ustedes se conducen. Porque a lo mejor varios de ustedes, aunque dice ahí, tome gel o póngase el cubrebocas, aun cuando existe eso y saben leer, pueden entrar al lugar sin colocarse gel y sin el cubrebocas. Entonces vean que el procesamiento de la información, es decir, el reconocer que la información está ahí no basta, sino todavía se tiene que hacer más procesos sobre ella, como por ejemplo tomar decisiones. Una de las cosas importantes que debemos de reconocer, colegas, para que el procesamiento de información se dé, piensen en cualquier estudiante, ¿ok? Que es lo que nos importa en la psicología educativa. Piensen como un estudiante que está sentado ahí, como ahorita ustedes, a lo mejor en su computadora o en su celular, o que está en presencial en un aula. El primer paso para lograr ese procesamiento es que este alumno tenga órganos sensoriales, tenga así como estos inputs, estas entradas. Si una persona no oye bien, no mira bien, no percibe bien con la piel, no tiene un buen olfato o una buena adquisición del sabor, por ejemplo, a través de las papilas gustativas, entonces la información o los datos que recibe el sistema nervioso no llegarán o llegarán muy distorsionados, ¿no? Recuerden que los órganos sensitivos o sensoriales permiten tener el contacto como que con el exterior, ¿no? Como más allá de la piel, pues. Entonces, este es un paso crucial. Para poder llegar a procesar la información, primero necesitamos entradas. Necesitamos que estos sentidos estén completos. Y si no, pues al menos mejorarlos, ¿no? Hay personas que se ponen aparatos auditivos para poder amplificar el audio. Hay personas como tal vez ustedes o yo en este momento tengo lentes, ¿no? Con una cierta como agrandamiento de las imágenes para poder ser más clara en mi precisión visual.
Hay personas que, por ejemplo, como ahorita les decía con COVID, que pierden el olfato y entonces la información de la comida cambia, no sabe igual, no se siente igual. Entonces vean cómo los órganos sensoriales son cruciales. Puede sonar muy básico, colegas, pero para entender entonces cómo un alumno que está dentro del salón o tomando clases en línea funciona, lo primero es entender que hay órganos sensoriales que deben estar saludables, intactos, en buena forma y que deben llevar el dato preciso a nivel del sistema nervioso central, es decir, alcanzar el cerebro, porque bien podemos tener a lo mejor um, una un excelente ojo, por ejemplo, por decirlo así, pero si no hay la vía para llegar hasta el ojo, si se destruyó, por ejemplo, el nervio óptico por alguna razón, o el nervio auditivo tuvo una infección y no funciona, pues entonces la audición no llegará. La persona no podrá conocer o el alumno no podrá conocer qué se escucha o qué se mira, ¿no?, en el medio ambiente. Esta capacidad de captar la información del medio ambiente a través de los sentidos, muchachos, luego tiene que estar vinculada a un proceso cognitivo. Es decir, una cosa es que tengas un ojo sano y que pueda llevar el dato hasta dentro del cerebro, pero luego lo que sigue es realmente la interpretación final de la información y esa la va a hacer el cerebro. Ni los ojos, ni las neuronas cardíacas, ni las millones de neuronas que tenemos en la panza, que dicen algunos documentales, van a hacer eso. Sabemos que existen niveles muy básicos, muy básicos de procesamiento que hacen los órganos en el lugar, ¿no?, en el momento que reciben el dato. Por ejemplo, sabemos que los ojos tienen una memoria sensorial, ¿no? Como cuando ustedes en la noche apagan el foco en casa y todavía siguen viendo como esas figuras como todavía iluminadas, ¿no? Si apagaron y estaban mirando la televisión, todavía alcanzan a ver como el monito, ¿no?, que veían en en la última imagen de la tele, pero se desvanece con rapidez. En este caso, la idea es que cuando esta información es obtenida por los sentidos, no basta solo con ver y escuchar algo, todavía falta lo más importante, que es este procesamiento ahora a la información, o sea, conectar con el presente, el pasado, el futuro, las experiencias vividas, la interpretación. Así que importantísimo para la escuela entonces cognitivas, colegas, precisamente entender cómo las entradas sensoriales permiten un alcance al procesamiento de la información importante. Hasta aquí voy a dejar el primer videito, ¿sale? Ahorita les pongo el otro videito.